Vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner esta palabra delante de Dios, que el Señor nos permita entender lo que nos quiere comunicar el día de hoy, ¿verdad? Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de acercarnos, Señor, de venir a escuchar, Señor, lo que tienes que decirnos, Señor, que animarnos, que exhortarnos, que corregirnos, Señor, todo lo que venga de ti. Queremos tener un corazón abierto y receptivo, Señor. Queremos recibir todo, Señor, todo lo que viene de ti, Señor. Sabemos que es para bien, para provecho, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, derriba todo obstáculo, Señor. Nosotros renunciamos a toda distracción, a toda situación que nos impida, Señor, estar con un corazón abierto, Señor, reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti siempre. Así que en el nombre de Jesús aquí estamos, Señor, nos venimos a exponer a tu presencia. Dado que tu presencia está aquí, Señor, es palpable que tú estás aquí. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, Padre, que llame la atención del tema, de la frase, de la palabra, Señor, que deba ser en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le quiero compartir algo. Este tema se llama el paso más decisivo, y le voy a decir por qué le puse el tema así. Siempre estoy buscando qué es lo que el Señor quisiera comunicar a través de mí, a través de la palabra. Y estaba leyendo un artículo en esta semana de los hombres que fueron a la luna, los primeros hombres que fueron a la luna, los astronautas estadounidenses. Y el artículo narraba toda la odisea, toda la experiencia de haber ido a la luna, ¿verdad? Cómo llegó el aparato, la lucha para poderlo, ahora sí que posar sobre la luna. Querían llegar a un cierto lugar y bueno, no fue posible. Calcularon quizás algunas cosas mal y bueno, llegaron, pero al final se posaron, ¿no? Y dice que este hombre, Neil Armstrong, que fue el primero que puso un pie sobre la luna, dice que pues él ya sabía que él era el que le iba a tocar bajarse y poner el primer pie ahí en la luna, ¿verdad? Un hecho histórico. Nadie jamás había ido a la luna, ¿verdad? Aunque muchos enamorados le prometen a la enamorada que la van a llevar a la luna, pero no, nadie ha ido, ¿verdad? Era solo promesas. Pero él sí iba a ser el primer hombre en pisar la luna, ¿verdad? Entonces me hizo interesante la historia y la leí toda, ¿no? Y él dice que iba a decir una frase, pero al final le salió otra frase, ¿verdad? Pero dice que un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Un pequeño paso, ¿verdad? Y bueno, pues ya total posó ahí su pie. Y eso me hizo pensar a mí, ¿cuál es el paso más importante? ¿Sí? Y por esa razón empezó el tema. El Señor usa muchas cosas para cuando quiere llevarnos hacia una dirección, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el paso más importante? Me llevó el Señor a pensar, ¿cuál es el paso más importante que has dado? Y yo le preguntaría también a usted, ¿cuál es el paso más importante que ha dado? O que usted cree que es el más importante. O quizás hay un paso muy importante que no ha dado y que tiene que dar. Entonces, de esa manera la palabra de Dios empieza a inquietar nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿sí? Para pensar en eso. Y hay una escritura que está ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7 y versículo 8. Si lo encontró, bueno, si no, aquí lo tenemos atrás. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, ¿sí? Pero la primera frase, digamos, su primer mensaje de este versículo, dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Pudiera yo pensar que el último paso
es el más importante, el decisivo. Pero pensando en ello me quedé con en mi mente pensando, decir, bueno, ¿cuál es el paso más importante? ¿El último o el primero? ¿Sí? ¿Cuál es el paso más importante? Simplemente sin el primero no hay el último, ¿verdad? Sin el primer paso no hay el último. Y yo creo que, bueno, lo que le estoy diciendo tiene lógica y usted va a decir, bueno, eso es para un niño de kinder. Pero a veces nosotros estamos esperando que sucedan cosas sin que nosotros empecemos nada. ¿Sí? Y yo creo que hay mucha gente esperando algo, ¿sí? Esperando un resultado diferente. Una vez escuché a un hombre decir que una definición de loco. Dice, loco, nosotros pensamos que loco es alguien que ha perdido su mente, pero él dice, miren, para mí un loco es alguien que está haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente. Cualquier persona que está haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente, ¿cómo va a ser? Dice, y hacía una comparación, dice, es como el hombre que ve un tanque de basura y entonces llega y lo empieza a buscar un sándwich ahí adentro de ese tanque de basura y vacía todo el tanque y no encontró el sándwich y entonces vuelve a llenar el tanque y dice, ahora voy a ver si en esta lo encuentro, ¿no? Y vuelve a sacar todo el tanque. No lo encontré, bueno, y lo vuelve a llenar y otra vez lo voy a volver a sacar a ver si lo encuentro. Y resulta que en cierta forma nos encontramos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, haciendo las mismas cosas que hacemos. Entonces, creo yo que debemos analizar muy bien lo que estamos haciendo, ¿sí? En otras palabras, la Biblia lo dice así, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿sí? Sembráis mucho y cosecháis poco, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Tenemos que meditar qué está pasando, si realmente estamos avanzando o no estamos avanzando. Porque ¿qué esperanza tienes de esperar algo que no has empezado? ¿Qué esperanza tienes de mejorar tu matrimonio si no estás invirtiendo algo en tu matrimonio? ¿Cómo puede ser mejorado? No, pues a ver si esta entiende o este entiende. En algún momento, pues tienen que abordarse los temas, tienen que sacarse a la luz los problemas, tratarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces habría una solución. De lo contrario, estamos esperando algo que no va a llegar nunca. En otras palabras, alguien tiene que dar el primer paso, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, el paso decisivo es el paso que tenemos que dar en cualquier asunto que tenemos. Mientras no iniciemos algo, no va a pasar nada. Mientras tú no inicies algo, no va a pasar nada. Mientras no vayas a inscribirte en la universidad, obviamente no vas a tener un título. Tienes que ir ahí, ¿sí? Y entonces ese es un inicio. Sin ese paso no hay título. Hay que hacer la primera parte. Tengo un amigo que yo le he platicado aquí, un científico con el cual platico, y ayer me hacía una pregunta, precisamente ayer, me dice, él me pregunta, lo escribí porque, me lo mandó en mensaje y lo tengo escrito aquí, dice, la pregunta dice así, ¿dónde termino yo y dónde empieza Dios? Entonces le digo yo, bueno, pues está mal elaborada la pregunta, porque primeramente es Dios y luego nosotros, ¿sí? Dios es el que empieza, ¿sí? O sea, Dios hace algo y entonces Dios termina y bueno, lo podemos ver en la misma creación, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Pues hizo los cielos, la tierra, todo lo que Él creó y entonces nos narra toda una serie de eventos que pasaron en los próximos 7 días después de que Dios hizo eso, y en el día 1 hizo el sol, la luna y hizo los animales y las plantas, en fin, todo lo demás que Él hizo.
Y entonces el hombre llegó el día sexto, ¿sí? Por eso es que dicen cuando hablan acerca de números, que el número 6 es el número del hombre, porque nosotros fuimos creados el día sexto, ¿verdad? Y en el día séptimo Dios reposó. Y entonces Él tomó al hombre y lo llevó al huerto y le dijo al hombre que Él lo iba a guardar, ¿sí? Y Él lo iba a labrar. Esa era su tarea. Le dio una tarea, le dio una instrucción: no hagas esto, no comas de acá, en fin, todo eso. Y Dios entonces dejó que el hombre hiciera algo. El hombre podía haber dicho: no, ¿sabes qué? Yo aquí me voy a acostar abajo de este árbol, esta sombra, ¿sí? Qué agusticidad, o como dicen ahora, ¿verdad? Y quedarse ahí a gusto en el río, ¿no? Porque había unos ríos que corrían ahí por el jardín de Edén. Pero él se le dio una tarea, él empezó a hacer lo que Dios se le dijo, ¿no? Entonces, en cierta forma, ¿dónde termina Dios y empezamos nosotros? Pues Dios nos da una instrucción, y después de esa instrucción nosotros tenemos que dar los pasos necesarios, ¿sí?, a lo que Dios quiere que hagamos. Dice así la Escritura, si usted quiere lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice así, creo que lo tenemos aquí atrás. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿sí? Dios reposó de todo lo que había hecho. La pregunta de este amigo mío era si dónde termina Dios y empiezo yo, pero era al revés, o sea, ¿dónde empiezo yo y dónde termina Dios? Pues Dios primero termina lo que nos va a entregar a nosotros, y después dice: bueno, pues ahora sí, tienes que colaborar, usted tiene que hacer. Pablo decía que nosotros somos colaboradores con Dios, ¿verdad? Estamos colaborando con lo que Dios quiere, ¿sí? Si usted se fija, Dios le dejó a un hombre, le dejó talentos, le dejó administración y le dijo: bueno, encárgate de esto, después vengo. O sea, la tarea está ahí en lo que hacemos. Hay quien no dio el paso nunca, se acuerda que agarró el talento y lo enterró, y ahí se quedó enterrado. Yo creo que ese es el paso más decisivo, el que nosotros damos, ¿sí? Si usted se quiere quedar esperando que suceda algo, pues puede quedarse esperando. Yo no puedo juzgar esa parte, pero yo le digo, el Señor espera que nosotros nos activemos. Cuando nosotros nos activamos, entonces nosotros nos hacemos disponibles para el milagro, para lo que va a suceder. Se va usted a descubrir sus capacidades, sus habilidades. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti, avívalo, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta qué puedes hacer, pues cuando lo empieces a hacer, ¿verdad? Pero mientras no empieces no va a suceder nada. Y le digo esto porque hay mucha gente esperando, hay mucha gente esperando. Quizás no están aquí, ¿verdad? Pero hay mucha gente esperando. ¿Están esperando qué? Están esperando que algo pase, que algo suceda, cuando el Señor dice: adelante. Él hizo su parte y a nosotros nos corresponde otra parte. Cuando vemos a Dios obrando de esa manera, de lo que le acabo de leer ahorita aquí, dice que, le voy a leer otra parte de Génesis, que dice Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, él tenía una tarea. Adán lo tenía que hacer eso. Ya no iba a esperar a que Dios llegara a preparar la tierra. Esa te toca hacerlo a ti. Tú lo vas a labrar y tú lo vas a guardar, pues que no entren animales a dañar lo que tú estás haciendo. Habría que tener un cuidado. Entonces dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
después de que Dios le dice, guárdalo, lábralo, y le da una instrucción, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque quería que él disfrutara, el plan de Dios era que él disfrutara. Dice, no comas de ese árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces, Dios ya nos ha dado muchas instrucciones. Dios ya ha presentado un escenario para nosotros. Sí. Ahora a nosotros nos corresponde. Cuando Jesús vino, haga de cuenta que es algo muy similar. Cuando Jesús viene y Él termina, dice, la obra que el Padre le encomendó. Nadie la podía hacer, ninguno de nosotros podía con esa obra. Era una obra preciosa, era una obra de redención, es una obra de redención, es decir, para el perdón de los pecados de todos nosotros. Jesús vino y lo hizo. Jesús vino y lo hizo. Y dice ahí en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vino a eso, esa fue su tarea, Él vino a hacerlo. Nadie la podía hacer. Entonces hay cosas que solamente Dios puede hacer, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros, ¿sí? Hay cosas que sin duda nos corresponden a nosotros. Y entonces Jesús dijo, cuando Él estaba en la cruz, dijo, consumado es, terminé. Ahora sí, yo ya terminé. Y a todo el equipo que había hecho, sus apóstoles, sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles, entonces les dio una tarea, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, ahora sí empiecen a hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces el Señor hace una parte y la otra parte nos corresponde a nosotros, ¿sí? Si nosotros no estamos haciendo esa parte, pues entonces ahora sí que nosotros somos los que estamos esperando algo que no va a suceder. Y pueden pasar muchos años que usted esté esperando cosas y esas cosas simplemente no van a pasar. Yo quiero que durante esta plática usted esté pensando, ¿qué cosas tiene pendiente empezar? Porque nadie puede empezar esas cosas que le corresponden a usted, ¿sí? A cada uno de nosotros es responsable de eso. Dios no la va a hacer, Dios no lo va a hacer, ¿sí? Dios no lo va a hacer por nosotros lo tenemos que hacer, ¿sí? Es como nosotros como padres decimos, bueno, yo como padre hago un esfuerzo y llevo a mi hijo a la escuela y pago la colegiatura quizás y le doy libros o lo que sea, y bueno, le corresponde el estudio. El padre no puede hacer eso. Hay una parte que está limitada. Aún en Dios, siendo Dios, Él espera que nosotros hagamos una parte. Por ejemplo, al niño, mencionaba Juan Luis ahorita acerca de tener la tarea de instruirlo. Es una tarea de nosotros. Dios nos da el niño, pero dice, instrúyelo tú instrúyelo. No se va a instruir solo, ¿sí? No va a ser, Señor, yo te encargo a mis hijos. Sí, pero disciplínalo, enséñale la palabra, ¿verdad? Llévalo por el camino del bien. Eso es una tarea de nosotros. Entonces yo quiero que resaltar mucho ese punto, porque muchas veces ese punto no se sigue y uno está esperando que Dios haga todo, y eso no va a suceder así. No sería esa vida que Dios quiere. Él quiere que nosotros realmente avancemos y logremos los objetivos, que los alcancemos, que no nos quedemos a la mitad, ¿sí? Y la palabra de Dios habla varias veces de cuando el hombre tuvo que hacer una cosa que Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? Pues ya, empieza, ¿sí? Empieza. Hay una escritura ahí que está en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. ¿Sí lo encontró? Vea lo que dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Qué tremenda promesa, ¿verdad?
todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Era un terreno, eso ya no le funciona a usted ahorita, ¿verdad? Se mete en un terreno ajeno y va a estar en problemas, ¿verdad? Eso estaba funcionando allá porque eso era lo que Dios había dicho, ¿verdad? Entonces dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. ¿Sí? Sí, Deuteronomio 11:24. Es una tremenda promesa que tenían ellos. Pero el Señor dijo, si no la pisas, no es tuyo. Tú tienes que ir y pisar, porque lo que pises te lo voy a entregar. Si Él dice, no, pues para qué lado no quiero ir, bueno, aquello no te da. Aquello no es para ti. Entonces, ahí hay escondido algo precioso de lo que Dios está diciendo. Yo no voy a hacer las cosas sin que tú estés involucrado. Tú tienes que estar involucrado. Ahora, era algo tremendo porque ellos ya habían ido ahí a esa tierra y habían visto que esa tierra estaba ocupada y habían visto quiénes eran los que la ocupaban. Habían visto que había ciudades grandes, amuralladas, había ejércitos, había reyes, había gigantes, todo eso estaba ahí. Pero sin importar eso, el Señor dijo, a donde pises, eso te lo voy a dar. Ellos tuvieron que tratar sus miedos, tuvieron que tratar con sus temores, tuvieron que salir porque ellos venían en la mañana iban a recoger la comida, ¿sí? ¿Sí? En el día el sol, la nube se ponía arriba de ellos, les daba la sombra. En la noche aparecía una columna de fuego, estaban calientitos, tenían un estilo de vida pues bien padre. Digo, Señor, se acabó esto, hay que dar el paso ahora, ¿sí? Lo que pises, pero lo vas a pisar en un terreno difícil, ¿sí? Tienes que exponerte. Hay decisiones que le van a hacer exponerse. Hay pasos que dice usted, no, yo no me quiero meter en eso. Pues bueno, no se meta. Pero en lo que no te metes, entonces no lo puedes tener. Es necesario empezar. Por esa razón es que hay muchas empresas que ni siquiera existen, porque implican un paso, ¿sí? Hay compañías que no han nacido por eso, no porque no estén en el corazón de Dios, sino porque implican un riesgo, ¿sí? Implican un avance y a veces es más cómodo estar ahí. Dios le dijo, yo te voy a dar todo lo que la planta de tu pie pisare, ¿sí? Es difícil quizás, pues a lo mejor sí. ¿Hay enemigos ahí adentro? Claro que sí hay enemigos, enormes los enemigos. Pero tienes que ir y pisar ahí. A lo mejor Dios le está hablando a alguien, yo no sé. Pero eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Decir, ¿sabes qué? Mientras no des el paso, pues entonces no vas a ver el final, como dice Eclesiastés. Mejor es el fin del negocio. Ah, qué padre, mira lo que está, mira lo que se pudo construir. Pero cuando llegas a ese punto, volteas y hubo un camino, quizás hubo muchas espinas, quizás hubo enemigos, quizás hubo caídas, quizás hubo fracasos, pero se llegó hasta allá, ¿verdad? Pero todo empezó con el primer paso, ¿sí? A mí me gusta la historia, por ejemplo, de nuestros paisanos que se fueron a Estados Unidos y muchos construyeron empresas, compañías allá, aún en posición de ilegales y cuánto. O sea, la verdad es que es admirable todo eso que lograron, ¿verdad? Porque se fueron, ¿verdad? Se fueron arriesgando quizás su vida y en fin. Y el Señor, algunos se encontraron con el Señor en el camino, algunos ni siquiera quieren hablar del Señor, pero el Señor siempre va
va a traer como un fruto, como consecuencia del arriesgarnos, sobre todo en lo que Él nos está mandando, ¿verdad? Estos hombres, ese fue su desafío. Todo lo que pisare la planta de tu pie, todo lo que tú te tengas que arriesgar, ¿sí? Pregúntate si te has arriesgado en algo, porque una forma para no preocuparse es no arriesgarse. Mejor no me arriesgo, ¿sí? Entonces no me arriesgo y bueno, pues no va a pasar nada, pero no va a pasar nada de nada, ¿verdad? No va a pasar nada ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente no pasa nada. Te quedaste en una indefinición. Y el Señor vino para decir, consumado es, para que nos quedemos así. Obviamente que Él vino para nuestra redención, para salvarnos, nuestra salvación. Ese es el punto más importante. Yo no lo quiero demeritar en absolutamente nada. Pero el Señor quiere que sea glorificado el Padre. Dice que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos fruto abundante, ¿sí? Que llevemos mucho fruto, que seamos fructíferos. ¿Se acuerda que yo le he dicho? En Génesis habla acerca del propósito de Dios para nosotros, cuando nos dijo fructificad y multiplicaos, ¿sí? Fructificar tiene que ver con ser productivos y multiplicarse es con convertirnos en más, ¿verdad? Dios quiere las dos cosas, que el pueblo crezca, pero también que seamos productivos. Y para ser productivos requiere eso, requiere esa decisión, esa determinación. Ellos tenían que dar el primer paso para su tierra prometida. Hay algo precioso para cada uno de nosotros. Yo no creo en un Dios diferente de eso. Yo creo que Dios tiene algo especial para ti. Yo creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, ¿sí? No sé qué paso es el que ya diste o tienes que dar, pero Dios quiere animarte que Él va a estar en el camino contigo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Dios no la va a tomar. Él ya hizo toda la preparación suficiente para tu vida, ¿sí? Y nosotros somos los que vamos avanzando, ¿sí? Hay otro caso que yo estaba leyendo acerca de la liberación del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cómo Moisés, pues es el libertador del pueblo de Egipto? Dice la palabra de Dios que sacó al pueblo a través de plagas terribles que el Señor envió sobre Egipto, y después un sacrificio pascual, una Pascua que celebraron, y entonces el Señor lo sacó, que era una sombra de lo que iba a pasar con nosotros, con Cristo, ¿verdad? Y dice que lo sacó y se fueron y llegaron ahí hasta el mar. Y llegaron a un punto donde el mar no había forma de escaparse. Y el ejército egipcio venía detrás de ellos. Y entonces, pues ellos empezaron a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque venían todo el ejército y ellos estaban en un lugar donde decir, no tengo salida, no hay forma, ¿sí? Y entonces ahí es a donde quiero ir yo aquí en Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, versículo 15, estaban en esa posición de desesperación, y entonces Moisés y Dios tienen una conversación, y Dios le dice a Moisés, le dice así: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, que se pongan a avanzar. Y es lo mismo que el Señor está diciéndonos a nosotros. No te puedes quedar parado, tienes que empezar a avanzar. Alguien debió haber dicho amén. Porque es muy importante esa parte. Eso es lo que le estaba diciendo ahí.
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Pero era necesario que se le acercaran al mar. Quizá este mensaje no era para ustedes, pues, pero como quiera que sea, lo voy a terminar. Yo me imagino el mar como cuando uno llega así a una de esas tiendas y va caminando y las puertas están cerradas, pero si uno se sigue acercando a las puertas, se abren, ¿verdad? Era lo que el Señor le dijo. Hay algo que cuando tú te acerques se va a abrir, pero mientras no te acerques va a estar cerrado. Y si tú lo ves de lejos, la puerta está cerrada. Pero ¿qué va a pasar cuando estés parado ahí frente a esa puerta, que llegaste a esa puerta? Antes de que llegues ahí a esa puerta se tiene que abrir. ¿Sí? De eso es de lo que yo le quiero hablar. ¿Qué cosas hay en su vida que están esperando por ese paso suyo? No por un paso de Dios. Dios dijo, oye, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me están diciendo? Ya está todo arreglado. Háganlo ustedes. Ustedes pueden. Y el Señor te está diciendo que tú puedes. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que están de acuerdo con Dios, que han puesto sus vidas, ¿sí? Que han decidido ordenar sus vidas. Si usted anda en problemas ahí de pecado y no quiere salir de ahí, pues esta palabra no es para usted, obviamente. Primero tiene que tener una relación correcta con Jesucristo, pero si ya la tiene la relación correcta con Jesucristo, entonces ahora lo que es necesario es que avance, que marche, que no se quede ahí parado. Eso es importantísimo, porque ellos podían haberse quedado ahí entre el agua y eso y llegar los egipcios y haber acabado con ellos. ¿Sí? Se podían haber quedado ahí en la orilla del Jordán y nada más viendo la tierra prometida, pero sin pisarla, absolutamente nada hubiera pasado. Es más, no estuviera ya en la historia, no estuviéramos hablando de este tema, si no es por aquellos que se animaron. Cuando vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es una parábola muy bonita, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 y versículo número 17. Vea lo que dice. Y volviendo en sí dijo, el hombre, el muchacho que se había ido, usted conoce la historia, no la voy a contar toda, pero ese muchacho se había ido, se había desperdiciado su vida, había desperdiciado su dinero, lo había malgastado. Estaba en una condición de hambre, estaba pasando hambre, estaba dándole de comer a los puercos, una labor muy vergonzosa, sobre todo para un judío que sabe que el cerdo es un animal inmundo, ¿sí? Y él no solamente estaba conviviendo con los cerdos, estaba alimentando a los cerdos, y no solo eso, quisiera y quería estarse comiendo lo que se estaban comiendo los cerdos. Deseaba, dice, las algarrobas que estaban comiendo los puercos. Pero Dios en su misericordia le hizo volver en sí. Dice, y volviendo en sí. Ese volviendo en sí no fue como algo decir, qué listo. No. Es Dios en su misericordia. Estaba un padre esperando por él y clamando por él. Yo no sé qué puedo pensar de todo eso que estaba sucediendo con este joven. Y entonces ese joven volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
¿Cuántos allá? Yo me acuerdo de los trabajadores de mi papá. ¿Cómo están? Estaban bien, todos, a ninguno le faltaba nada, ¿sí? Y yo aquí estoy padeciendo por cabezón, por lo que sea. Entonces, él tomó una determinación, ¿sí? Me levantaré e iré a mi padre. Tenía que dar un paso para atrás para regresar a casa. Sin ese paso no iba a suceder nada. Sin ese paso de regreso a casa, ¿sí? De estar a cuentas con su padre. La promesa es muy clara: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da. Entonces él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? A mí me llama la atención que el joven, después de que se fue, después de que despilfarró el dinero, después de que se encontró con todos esos amigos que son amigos mientras uno tiene algo, y que no son amigos ya, estás solo cuando ya no tienes nada, que generalmente eso sucede todavía hasta el día de hoy. Si hay alguien que trae dinero para gastar, va a encontrar con quién gastarlo, ¿sí? Una vez que se acabe, probablemente se va a quedar solo. Eso sigue estando tan vigente hasta el día de hoy. Y ese joven, después de estar ahí en esa condición, digo yo, él elaboró un plan. Ya sé, voy a hacer esto. Me levantaré y voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Él elaboró un plan. Después de estar en esa condición, a veces la gente no entiende que es tan sencillo hacer un plan. El plan es tan sencillo: acércate al Señor y dile: Señor, yo aquí vengo, tengo mucha necesidad, me salieron mal las cosas, hice cosas apartadas de ti, pero yo quiero regresar al camino, quiero estar contigo. Yo solo quiero venir contigo, quiero que tú me enseñes. Y yo le aseguro que algo va a suceder en su vida cuando uno hace un plan tan sencillo como ese. Porque el plan era humillarse, el plan era reconocer sus faltas, el plan era reconocer que no merecía nada. Y ese plan sigue funcionando. Cualquiera que toma ese plan, que se fue en rebelión de Dios y decide regresar con Dios, con un plan como ese, el Padre le agrada. Y el Padre va a decir: ¿sabes qué? Qué bueno que volviste, porque yo tengo este plan para ti. Porque con eso se encontró con que el Padre tenía otro plan para él, muy diferente del que él había pensado. Pero demandaba el primer paso de regreso. Hay gente que tiene pendiente su primer paso para regresar. Tiene vergüenza quizás porque se fue. Yo he platicado con gente que ya no está aquí hoy y me dice: yo quiero volver a ir. Y luego: ¿por qué no vienes? Sí, vas a ver que sí. Hay algo que captura a la gente. Y dije algo, pero es a alguien. Y le impide dar ese primer paso de reconocer. Entonces, por eso creo yo que el Señor nos quiere hablar sobre este punto, sobre el paso más decisivo. Es aquel que tú tienes que dar. Nadie lo puede dar por ti. Eres tú quien tiene que dar ese paso para avanzar. Eres tú quien tiene que dar ese paso para regresar. Eres tú quien tiene que dar ese paso para avanzar, para empezar a cumplir ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Hemos estado hablando mucho sobre eso, sobre la visión, sobre el propósito de Dios. Y no lo vas a descubrir hasta que no empieces a avanzar. Hasta que no decidas dar ese primer paso. Probablemente tengas temor. Yo pienso que sí es probable. Porque vas a correr riesgos.
Pero todos los que les ha tocado dar ese primer paso, en algún momento no se mueven en una total certeza. Yo le decía así a un pastor con el que platicaba. Le digo, hay ocasiones en que tengo que tomar decisiones y no estoy 100% seguro, pero las tengo que tomar y tengo que decidir. Me dijo, no, pues yo todas mis decisiones que tomo estoy completamente seguro. No, pues qué bueno, Dios te bendiga. Conmigo no es así. Hay algunas decisiones que digo, Señor, pues creo yo que esto es lo que tú quieres y voy a dar ese paso. Y como eso hay muchos pasos que están ahí pendientes para ti. Usted puede pensar cuáles son esos pasos. Tiene que empezar a hacer algo con su matrimonio, de los pasos. Tiene que empezar a dar un paso para corregir una relación, pues da el paso. Ese es el paso más importante, el que usted no quiere dar ahorita, que no quiere correr riesgos, que se quiere quedar ahí, a ver qué pasa. ¿Sabe qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Así se van a quedar las cosas. Y el tiempo, ese sí va a pasar. Va a pasar el tiempo, va a ir pasando el tiempo y nos vamos a quedar así. Solamente pensando en qué podíamos haber hecho, qué hubiera pasado si esto, qué hubiera pasado si aquello. Una vez que Jesús terminó en la cruz, si usted recuerda ese episodio este terrible de la crucifixión, Jesús terminó y dijo, Padre, consumado es, ya terminé. ¿Qué hubiera pasado si Él termina y los discípulos en aquel tiempo deciden quedarse ahí? Que en cierta forma estaban confundidos, tenían miedo. Se había muerto su líder, su Señor había muerto, todavía no resucitaba, ellos estaban temerosos. Y el Señor resucitó y les dijo, es necesario continuar con lo que empezamos, ¿sí? Y entonces Él les da una instrucción: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos tenían que dar un paso. Y el Evangelio ha corrido a todo el globo, porque ellos se animaron a dar ese primer paso, ¿sí? Fueron lo suficientemente valientes, fueron perseguidos, muertos muchos de ellos, apedreados, ¿sí? Aserrados. ¿Cuánto sufrió la iglesia en su inicio? Porque decidieron dar ese paso. Entonces el paso no es garantía de que no va a haber sufrimiento, de que no va a haber batalla. Claro que va a haber batalla. Pero si no lo das, entonces no se va a lograr nada. El Señor terminó y entonces les dice a ellos, den el primer paso, ¿sí? Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros nos incluyó en esa tarea. Por esa razón nos toca a nosotros dar el paso para compartirle a alguien, para compartirle a algún amigo, algún familiar, algún vecino, aún a algún desconocido, compartirle el Evangelio. Y a lo mejor ahí mismo, en ese primer paso, tiene temor de cómo lo va a interpretar la persona, por quién lo va a confundir, o esto, lo otro, y mucha gente mejor se queda callada. Por eso es que escuchamos pocos testimonios a veces, porque la gente no quiere decir lo que le pasa. Yo a veces tengo esa lucha, porque a veces me dice alguien, pastor, me está pasando por esta situación, pero no lo vaya a poner en el grupo. Entonces no quiere que nadie se entere que está pasando por una lucha. Digo, si yo tengo una lucha, les quiero gritar a todos que tengo una lucha para que todos oren y me ayuden a salir de... Pero hay gente que el enemigo le hace que se calle y diga, hey, calladito, usted con su problema y quédese ahí en la esquina. Y ahí se queda con su problema. Pero la Escritura dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Entonces nosotros tenemos que
animarnos a dar ese primer paso. ¿En qué áreas de nuestra vida? Pues usted va a pensar, yo no sé en qué área usted tiene que dar ese primer paso. Es un paso de fe. Yo no sé si pudiera usted pensar, no, el pastor está hablando de negocios. Yo no estoy hablando de negocios, yo estoy hablando de dar un primer paso. Estoy hablando de dar un primer paso para que su matrimonio sea mejor. Hablando de dar un primer paso para que sus hijos estén en armonía ahí en el hogar, ¿sí? Para que usted, logre lo que tiene que lograr. Para que nuestros jóvenes que están luchando por una decisión den ese primer paso. Para que si te has alejado del camino del Señor, des ese primer paso de regreso. Porque sin ese primer paso que tenemos que dar, no hay buen fin, no hay fin. Lo que no empecemos, pues no tenemos ni esperanza de que podamos concluirlo. ¿Cómo lo vamos a concluir si no lo empezamos? Y yo creo que cada uno de nosotros puede en su mente estar pensando, ¿cuál es el paso que yo no he dado? Si usted sale de este lugar pensando en eso, para mí va a ser algo grato que usted se quedó con algo valioso. Que usted diga, ¿qué paso no he dado? ¿Sí? ¿Qué paso tengo pendiente? ¿Sí? ¿Qué paso estoy esperando? ¿Sí? Para dar, y estoy esperando, ¿qué cosa estoy esperando? ¿Cuál es el momento? A veces la gente está esperando el mejor momento y sabe una cosa, el mejor momento no llega. Yo estoy diciendo que tome decisiones sabias, acordes con la Escritura, con la palabra, pero hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Nosotros las tenemos que hacer. ¿Sí? Ciertamente Dios termina y les dice, marchen, ¿sí? Y les dice, pisen el terreno, es de ustedes, pero necesitan ir a pisarlo, ¿sí? Hay cosas que son tuyas y tú necesitas ir por ellas. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo toman por fuerza, ¿verdad? Aquellos que van, no aquellos que se quedan. Ciertamente es una virtud el saber esperar, ¿sí? Pero no puede quedarse eternamente esperando. ¿Alguien aquí me escuchó? Ese es el punto. Si nosotros entendemos eso, pues tenemos la mayor parte del camino avanzada, ¿sí? Yo le voy a invitar que se ponga en pie. Yo ya concluí con mi mensaje. Solo quiero hacer una oración por ustedes. No se distraiga, por favor. Vamos a orar. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. La obra de redención está completa. No hay nada que añadirle. Absolutamente nada. Es completa. Ciertamente la palabra de Dios dice que Dios está obrando. Dios sigue obrando. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esa es una realidad. El Padre siempre está obrando a nuestro favor, ¿sí? Siempre, siempre. Pero el Señor nos está invitando. Entonces yo quiero que usted piense eso solamente. Porque puede ser tan diferente ese paso para uno como lo es diferente para el otro. Quizás a uno el Señor le esté hablando acerca de su vida productiva. Quizás a otros les está hablando acerca de su vida espiritual. Yo no sé. Pero si hay un paso que tienes que dar, debes de saber que el Señor está esperando a que lo des. Y no va a pasar hasta que tú lo des. Hasta que tú des ese paso. ¿Qué paso tienes que dar? Ese es un asunto entre tú y Dios. Pero nuestro Dios está aquí. Aquí está su Espíritu Santo para impulsarte, para animarte. Que te dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No importa cuán difícil te pudiera parecer ese paso, yo voy a estar contigo, no te soltaré, no te voy a dejar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
siempre voy a estar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, bendigo a tu pueblo, Señor, que ha venido hoy. Te ruego por cada uno, Señor, cada uno de los que está viendo este programa, Señor, que tienen una decisión importante que tomar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú los impulses, Señor, con tu espíritu, Señor, a llevar a cabo esa decisión. Bendice a cada familia que está aquí en este lugar representada y a cada uno de los que está viendo por este medio, Señor. Que tu gracia, Señor, que tu favor sea sobre cada uno, Señor. Que cada uno pueda avanzar a ese lugar, a esa tierra de promesa que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, destruye, Señor, todo obstáculo. Derriba, Señor, todo obstáculo, Señor. Abre, Señor, esa puerta, Señor, en cuanto ellos den el paso, Señor, puedan ver, Señor, tu fidelidad, Señor, estando con ellos en todo tiempo, en todo momento, porque así lo prometiste. Yo te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por esa obra que consumaste ahí en la cruz, que nos reconciliaste con el Padre, por esa sangre preciosa con la cual hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Venimos a ti porque necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Padre, cada uno de nosotros. Yo te necesito, Señor, y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo este mensaje, también te necesitan, Señor. Por eso te decimos, Señor, suple, Señor, en nosotros todo aquello, Señor, que tú ves, Señor, que está faltando. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Amén, amén.